Dicen que la historia se escribe cuando el ruido de las bombas apaga las preguntas. Pero, ¿y si esta vez no fue así? En la madrugada, mientras Caracas dormía, el mundo despertó con una noticia imposible. Nicolás Maduro había sido capturado. No derrocado, no exiliado, capturado. Estados Unidos habló de justicia. Sus aliados hablaron de liberación. Sus enemigos hablaron de invasión. Pero la historia esa que nunca es neutral nos obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Fue el fin de un régimen o el inicio de algo mucho más grande? Porque cada vez que una potencia entra a un país por justicia, la historia nos recuerda que casi siempre sale con recursos. Esto es, ¿y si no fue así? La versión oficial es clara. Estados Unidos ejecutó una operación quirúrgica, capturó a Nicolás Maduro y lo llevó ante la justicia por narcotráfico, corrupción y terrorismo. Los cargos no son nuevos. Desde hace años, tribunales estadounidenses acusaban al gobierno venezolano de colaborar con redes de droga internacionales. La narrativa es potente. Un dictador finalmente responde ante la ley. Pero aquí surge la primera grieta. Si esto era solo justicia, ¿por qué no hubo extradición? ¿Por qué no intervención de la Corte Penal Internacional? ¿Por qué hacerlo con tropas y no con jueces? La historia ya nos ha mostrado este patrón antes. Estados Unidos afirma actuar cuando la ley internacional es insuficiente, pero otros países responden. ¿Desde cuándo un país decide quién gobierna a otro? Aquí nace el dilema moral. Si un líder viola derechos humanos, ¿pierde automáticamente su soberanía? Porque si aceptamos eso, mañana cualquier potencia podría decidir quién es legítimo y quién no. Hoy fue Venezuela, mañana quién. Venezuela no es solo un país en crisis. Es el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Y aquí la narrativa se vuelve peligrosa. Porque cada vez que Estados Unidos ha intervenido militarmente en un país rico en recursos, Irak, Libia, Afganistán, la historia posterior no fue estabilidad, fue control. Entonces surge la pregunta prohibida. ¿Y si la captura de Maduro no fue el objetivo final, sino el primer paso? Porque sin Maduro, sin chavismo centralizado, sin un Estado fuerte, ¿quién administra el petróleo y sus recursos? Washington habla de transición democrática, pero la historia nos obliga a desconfiar de esa palabra. Transición también significó bases militares en otros países. Transición también significó privatización de recursos. Transición democrática también significó gobiernos alineados a intereses externos. Entonces el debate es claro. ¿Venezuela será reconstruida para los venezolanos o reordenada para el mercado global? Porque el petróleo no espera. Y las potencias tampoco. Paradójicamente, capturar a Maduro podría convertirlo en mártir. Para millones, deja de ser un presidente cuestionado y pasa a ser el símbolo de una nación humillada. La historia es cruel. Los líderes caen, pero las ideologías sobreviven. ¿Y si el chavismo no muere, sino que se radicaliza? ¿Y si esta captura no apaga el conflicto, sino que lo internacionaliza? Hoy se justifica la captura por narcotráfico. Mañana podría justificarse por amenaza económica. Pasado mañana por riesgo ideológico. El derecho internacional se sostiene en una idea frágil, que las reglas aplican para todos. Pero cuando una potencia actúa sin consenso global, el mensaje es claro. La ley existe hasta que estorba. Estados Unidos gana influencia. Las petroleras ganan acceso. Los mercados ganan estabilidad energética. ¿Y Venezuela? Tal vez gana la caída de un líder, pero pierde algo más profundo, el control absoluto de su destino, porque la historia demuestra algo incómodo. Cuando un país es salvado por una potencia, rara vez vuelve a ser completamente libre. La captura de Nicolás Maduro puede verse como justicia, puede verse como agresión, o puede verse como estrategia. Tal vez. Fue todas, al mismo tiempo. Pero la pregunta final no es sobre Maduro, es sobre nosotros, como espectadores de la historia. Creemos que las guerras modernas se libran por moral,
¿O por recursos? Porque cuando el polvo se asiente, cuando los titulares se apaguen y cuando los discursos terminen, el petróleo seguirá ahí y alguien lo estará extrayendo. Esto fue. ¿Y si no fue así?